Buenas tardes. Bueno, pues vamos a seguir con la presentación del capítulo 21. Es la sesión 25 del curso y pues ya estamos seguimos con esta sección que empezamos en la sesión anterior, y este capítulo se titula Las leyes fundamentales de la sociedad socialista. Aquí he hecho una breve introducción enlazando este capítulo con el capítulo anterior. En el capítulo 21 aparece 8 puntos. Hay alguna cuestión ahí, una errata al redactarlo deprisa. Empleo en el trabajo de todos los capaces de trabajar. El segundo es armonía de intereses. El tercero, organización del trabajo. El cuarto, aumento de la productividad en el trabajo. El quinto, anulación de la contradicción entre trabajo intelectual y manual. Y el sexto, aumento de la capacidad de consumo. Séptimo, igualdad en el deber de trabajar. Y el octavo, eliminación del comercio, transformación del tráfico. Ya digo que lo he escrito deprisa y puede ser que haya alguna palabra incompleta. He hecho una breve introducción con algunos fragmentos del capítulo justamente anterior a este. Bebel dice: por consiguiente, el paso más corto y rápido sería la expropiación general de esta propiedad capitalista y su transformación en propiedad social. La página 523, capítulo 20 de la Revolución Social. Sigue la conversión de todos los medios de trabajo en propiedad común, crea las nuevas bases de la sociedad. Ahora las condiciones de vida y de trabajo son radicalmente diferentes para ambos sexos. En la industria, la agricultura, el trato social, la educación, el matrimonio, la vida científica, artística y social. En el capítulo 22, en el apartado expropiación a los expropiadores. Bebel también en esa parte, en ese capítulo anterior, habla, porque claro, este capítulo habla de una situación hipotética a futuro. Habla que se puede hablar de unos principios generales, que estos deberían de ir cambiando a medida que el desarrollo, tanto del desarrollo social, vaya también evolucionando. Lo ponen desde su punto de vista en el momento en el que ellos están debatiendo toda esta cuestión. No solo hacen una crítica los socialdemócratas alemanes de la situación de la sociedad burguesa, de la explotación de la clase trabajadora, de las consecuencias que tiene esta en las familias, etcétera, sino que además plantean una alternativa a esto a través de la revolución social y a través de la modificación del sistema productivo. A mí me parece muy interesante porque da una alternativa hipotética, como ya he dicho, a la situación actual en su momento, y da una alternativa para que los trabajadores puedan tener una visión de futuro de lo donde podría ir el esfuerzo de la revolución y del trabajo político. En el punto 1, empleo en el trabajo de todos los capaces de trabajar. He puesto este fragmento para introducirlo. Tan pronto como la sociedad se encuentra en posesión de todos los medios de trabajo, el deber de trabajar de todos los capacitados para ello, sin ninguna distinción de sexo, se convierte en ley fundamental de la sociedad socialista. Por tanto, tiene el derecho a exigir que todo el que quiera satisfacer sus necesidades participe también, según la medida de sus facultades físicas y espirituales, en la producción de los objetos para la satisfacción de las necesidades de todos. Hay tres condiciones de trabajo: que el trabajo en la sociedad socialista, que el trabajo sea moderado en el tiempo, que el trabajo sea lo más agradable posible y ofrezca variedad, y sea lo más productivo posible. La productividad depende del tipo y cantidad de medios y fuerzas de trabajo y de las demandas de la sociedad. La sociedad socialista no se forma para ser proletaria, sino para asumir la forma de vida proletaria de la gran sino para suprimir la forma de vida proletaria de la gran mayoría de los hombres, para superar las contradicciones de clase que produce la burguesía y su lucha con la clase proletaria.
Asuntos de interés, también he empezado a organizar así los capítulos, pues para dejar porque es un capítulo largo, para el debate, gran cantidad de temas. De interés en este apartado, pues la importancia de los municipios en el desarrollo de la sociedad socialista, la elección y elección de los representantes que tienen que ser temporales. Aquí habla de la democracia y que los elegidos en estas elecciones pues no tendrán intereses particulares, sino que se desarrollará a base del bien común, que el bien común en base a la sociedad socialista y la sociedad de los trabajadores. Que es regulación de la producción por las organizaciones patronales, los TRUD, los monopolios, etcétera, es lo contrario de lo que se debe establecer en la sociedad socialista. Informes sobre materias primas y productos, las cosechas en Alemania. Aquí Bebel, en el capítulo, cuando lo estudiamos, habla de la organización de la producción. La sociedad capitalista intenta, a través del monopolio de sectores productivos, controlar la producción de las mercancías, pero al final las leyes del propio sistema capitalista y de producción capitalista pues llegan a la crisis porque hay una superproducción, no hay suficientes consumidores para consumir y se llega a la crisis. Es lo contrario a lo que quiere establecer la sociedad socialista, como iremos viendo a lo largo del capítulo, donde habla de una planificación de la producción. Es lo contrario de lo que quiere establecer la sociedad socialista. Aquí hay dado un ejemplo concreto de cómo se puede hacer esto, que ya con los medios técnicos que tenían en aquel momento, habla de la estadística como una ciencia auxiliar importantísima para poder hacer estos cálculos, informes sobre materias primas y productos y concretamente las cosechas en Alemania. En una sociedad socializada, empero las relaciones están completamente ordenadas. Toda la sociedad está solidariamente unida. Todo se efectúa de acuerdo con un plan y un orden. Y así resulta fácil establecer la medida de las distintas necesidades. Redunda en todo el capítulo en que al cambiar el modo de producción, pues esto altera todo el desarrollo social, etcétera, de la sociedad y elimina los antagonismos y las contradicciones. Armonía de intereses, en el punto 2. Este interés común induce a todos a reflexionar sobre la mejora, simplificación y aceleración del proceso de trabajo. Se estimula en grado sumo la ambición por inventar y descubrir. Cada cual intentará superar al otro en propuestas e ideas. Por tanto, se tendrá precisamente lo contrario de lo que afirman los adversarios del socialismo. En la sociedad socialista se elimina el antagonismo de interés. Cada cual desarrolla sus facultades en beneficio propio y al mismo tiempo en el de la colectividad. Puntos de interés. En la sociedad socialista habrá un aumento considerable de la productividad en el trabajo, ya que el interés individual será igual al interés colectivo. Los trabajadores, en este caso, ya no tendrán pues esos miedos a los avances técnicos, a perder el trabajo porque se desarrolla esos avances técnico-científicos en la industria, sino que sumarán en el desarrollo y en el esfuerzo para que haya más avances y para mejorar los procesos de trabajo. Habrá una eliminación de la dispersión de las fuerzas de trabajo, reducción del tiempo de trabajo para cubrir las necesidades de la población o aumentar las mismas manteniendo el tiempo de trabajo. En este punto he hecho más hincapié posteriormente sobre el tiempo de lo que es el valor de las mercancías. Hay que repetir una y otra vez que la nueva sociedad no quiere vivir como los proletarios, exige vivir como un pueblo culturalmente altamente desarrollado y, a decir verdad, para todos sus miembros, del primero al último. El fin, al haber un interés general común, pues ya no hay el interés del capitalista y el interés del trabajador, sino que hay un interés social de la clase trabajadora en desarrollar el modelo de producción para cubrir todas las necesidades de todos y cada uno de los miembros de la sociedad. En el punto 3, organización del trabajo, destaco, mejorar las instalaciones es para la economía privada, en primer lugar, una cuestión de dinero. Es decir, puede soportar los negocios, será rentable. Si no es rentable, que sucumba el obrero entonces. El capital no actúa donde no produzca beneficio. La humanidad no tiene ninguna cotización en bolsa. El beneficio
es opuesto al bienestar. Aquí Bebel habla de las condiciones laborales, de los riesgos laborales, de las situaciones que hacen peligrar a los trabajadores cuando están desarrollando su trabajo, y que en la sociedad socialista se priorizará la seguridad y la salud de los trabajadores. Aquí también habla que en la organización del trabajo primará no lo barato y malo, para que las clases pues, menos pudientes, las clases más desfavorecidas puedan adquirir productos y haya un despilfarro al final de materias primas y de trabajo, sino que se tenderá a la producción de productos duraderos que, que cubran las necesidades de la población. Habla también del vestido adecuado, de la desaparición de las modas que califica como despilfarradoras, sobre todo cuando no son asequibles a la gran mayoría de la población. El trabajo será lo más agradable posible. Habla de condiciones de trabajo como que tiene que estar el tiempo de trabajo tiene que estar limitado, los establecimientos donde se trabaja, las fábricas, etcétera, tienen que estar adecuadas para cubrir las necesidades de los trabajadores, para cubrir las necesidades del proceso de producción, y se tienen que incorporar, hay una cosa muy importante a través de todo el capítulo, que la importancia de los avances técnicos y de la incorporación de la ciencia a la economía y a la vida social. No solamente para procurar beneficio al capitalista, sino para procurar un desarrollo social de toda la población. Centros de producción prácticos con mayor protección posible contra peligros y perjuicios contra la salud, como hemos comentado, concentración de espacios de trabajo. La economía socialista que habla Bebel en el desarrollo del modo de producción socialista, habrá una eliminación de una gran cantidad de pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas que no son rentables socialmente, y habrá una concentración de la producción para que producir una mejora de la productividad y para mejorar la cobertura de las necesidades de toda la población, produciendo esos objetos que son necesarios, ropa, vestimentas, etcétera, etcétera. Habla de viviendas adecuadas separadas de la industria dentro de la organización del trabajo, separadas esas casas de las zonas industriales donde pueda haber polución, etcétera, y insiste muchísimo en la salud de los trabajadores, en minas, obras, adaptaciones estacionales como medidas para trabajar en climas muy calurosos, rotación de trabajadores en trabajos especialmente duros y complicados. Punto 4, aumento de la productividad en el trabajo. Creo que se me escucha bien, ¿verdad? Porque la extensa aplicación de las fuerzas motoras y de las máquinas y herramientas más perfectas, la amplia división del trabajo y la hábil combinación de las fuerzas de trabajo llevarán, pues, la producción a tal nivel que podrá reducirse muchísimo el tiempo de trabajo para producir la cantidad necesaria de medios de vida. La incrementada producción beneficia a todos, la porción que recibe el individuo del producto aumenta a medida que lo hace la productividad del trabajo, y la creciente productividad permite a su vez reducir el tiempo de trabajo socialmente necesario. Aquí estamos entrando en un concepto que el otro día yo, pues bueno, empecé, como he comentado al principio, a ver alguna parte de las sesiones de las acciones formativas, en este caso la última que ha dado David con Carmen Parejo, y algún repaso de sesiones anteriores del valor de la mercancía. El valor de la mercancía, y si me equivoco luego me corregís, es el valor socialmente necesario para el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla. Ese es el valor de la mercancía, que entra de forma directa aquí en el capítulo con Bebe. Datos de interés: aplicación de las fuerzas motoras de las máquinas y herramientas más perfectas. Aquí no se está hablando de que el socialismo, por contra de lo que se decía en la época, no está en contra del desarrollo tecnológico y científico, como se ha mencionado y se mencionó anteriormente, como también le da mucha importancia a Lenin al desarrollo de las ciencias, y que las ciencias tienen que ir aparejadas a la sociedad socialista, sino que es todo lo contrario. Hay una ampliación de la división del trabajo, se perfeccionan los procedimientos de trabajo, hay una combinación mayor de fuerzas de trabajo, da una importancia increíble a la electricidad. Aquí ya habla en aquellos años de la luz solar,
de la energía solar, de las fuerzas hidráulicas, del reflujo y reflujo del mar, del viento, pues anticipándose por muchísimos años a la situación que en este momento, porque todavía estamos hablando en este momento, en el siglo XXI todavía, de la necesidad de ampliar estas formas de energía. Aumento de la velocidad en el ferrocarril, aumento de la velocidad de los vapores, que serán consecuencia del aumento de las formas, de las distintas formas de energía, donde él destaca la energía solar combinada con otras y que poco a poco habrá que ir desechando el uso del carbón, que se podría hacer una similitud con el momento actual, con la necesidad que hay de eliminar el uso del petróleo y el uso del carbón y potenciar lo mismo que decía Bebel y los comunistas socialdemócratas a finales del siglo XIX, pues para que veamos lo avanzado de ese pensamiento y que no es tan actual nuestras reivindicaciones en el momento actual. Eh, Habla de la mejora del transporte de cargas, la grúa a vapor, el transporte, los dirigibles, el telégrafo y la telefonía, importancia del tráfico de mercancías y del transporte. Hace mucha importancia luego, posteriormente, en otro apartado, los avances de la aplicación de la luz en la minería, en la química, la producción de alimentos a través de los avances en la química, lo que conlleva todo esto un aumento de la cantidad y diversidad de productos. Y como no va a existir, todo esto no va a ir en la línea de conseguir un beneficio privado del capitalista, pues se va a poder hacer una ampliación a la totalidad de la población de una forma paulatina. En el punto 5, anulación de la contradicción entre el trabajo intelectual y manual es otro principio de la sociedad socialista, del desarrollo del modo de producción socialista. Una necesidad profundamente arraigada en la naturaleza humana es la libertad de elección y la posibilidad de cambio de ocupación. La naturaleza humana, dentro de la misma, tiene la capacidad de elección y el cambio de ocupación. Weber hace una crítica, empieza haciendo una crítica al desarrollo de la sociedad burguesa y del sistema capitalista de producción, en el que habla, pues bueno, que el trabajador, los proletarios, los trabajadores, no pueden elegir, no tienen la capacidad de elegir la profesión. Porque de entrada, como se vieron en capítulos anteriores, no tienen la capacidad de formarse, no tienen la capacidad de desarrollar intelectualmente todas sus facultades, todas sus capacidades. Entonces están delimitados a lo que el industrial, la sociedad burguesa, les ofrece. También habla Weber aquí que la contradicción entre trabajo intelectual y manual es una cuestión que aumenta la sociedad burguesa, porque la sociedad burguesa hace esta separación para ella acaparar todo lo intelectual y a los obreros, a los trabajadores, solamente dejarles la vía manual para que no haya un desarrollo de su conciencia, para mantenerlos en la falta de conocimiento de la situación, de la verdad de cómo funcionan las cosas, porque es necesario mantener a los trabajadores en la ignorancia. Esto también hace hincapié aquí Weber, si no lo he mezclado con otro punto, en este apartado. La contradicción existente en trabajo intelectual y manual, aquí es lo que he comentado antes, contradicción que las clases dominantes procuran acentuar todo lo posible a fin de asegurarse también los medios espirituales del dominio tendrá que anularse. Por tanto, esta contradicción tiene que anularse. En el socialismo se anula la contradicción, da la misma importancia a los trabajos intelectuales que en este caso Weber, que a los trabajos manuales. ¿Por qué? Porque todos los trabajos van a ser útiles, van a ser todos trabajos útiles para el interés de la sociedad. Habla Weber, da ejemplos concretos de que contra más desagradable, más penoso es el trabajo, menos condiciones tiene, menos salarios tiene, etcétera, y esto Weber lo critica cuando lo pone en comparación, por ejemplo, cuando está hablando con los profesores de la Universidad Burguesa, donde utilizan la ciencia para mantener a la sociedad burguesa y para mantener en la ignorancia a la gran masa de la población. El aumento de las fuerzas productivas, unido a la simplificación del proceso de trabajo, permite, aquí sigue insistiendo Weber en esta idea, en la reducción del tiempo de trabajo para producir
las mercancías, lo cual aumentará la productividad y favorecerá cubrir mayores necesidades en un momento dado de la sociedad. El aprendizaje de las habilidades más diversas. Es importante, aquí Bebel destaca que en la sociedad socialista los trabajadores tendrán acceso a la formación según sus capacidades, según sus orientaciones y según sus gustos. Esto lo destaca mucho porque habla de que los trabajadores tienen, como la naturaleza humana, la necesidad de trabajar en aquello en lo que creen o en aquello que es lo que más producen. Talleres de aprendizaje, habrá una gran cantidad de ellos, que bueno, me figuro que serán por las actuales escuelas de formación profesional, laboratorios químicos y físicos, en general, la apertura de la educación. En Inglaterra, lo mismo que la mayoría de los países, la gran masa de obreros tiene muy poca libertad para elegir su trabajo o residencia. En la práctica depende de reglas fijas y de voluntades ajenas, como pueden serlo en cualquier sistema salvo la verdadera esclavitud. Esto es una nota al pie de la página 559 de Mill que Bebel utiliza en esta materia, para lo cual también critica de una forma directa la denominada libertad en la sociedad burguesa. No existe tal libertad porque al final las condiciones materiales y las condiciones reales de vida de los trabajadores están totalmente restringidas. En el punto 6, aumento de la capacidad de consumo. Esta sociedad no produce mercancías para vender y comprar, sino que produce cosas necesarias para la vida, que se consumen. De otro modo, carecerán de sentido. En ella la capacidad de consumo no tiene su límite, como en el mundo burgués, en la capacidad adquisitiva del individuo, sino en la capacidad productiva de la colectividad. Existiendo los medios y las fuerzas de trabajo para ello, puede satisfacer cualquier necesidad. La capacidad social de consumo solo tiene su límite en la saciedad de los consumidores. Está claro que cuando en el capítulo anterior Weber habla de la revolución, de la transformación del modo de producción capitalista al modo de producción socialista, la colectivización de los medios de producción, pues está cambiando ese modo de producción y por lo cual también cambia el modo del intercambio de esos productos. Ya no hay una economía mercantilizada, ya no estamos produciendo mercancías con un valor diferente al valor de uso, se elimina el beneficio, se elimina la ganancia, por lo cual, por ende, todas las relaciones sociales se transforman. En un proceso revolucionario, pues bueno, pues luego se han visto procesos reales revolucionarios, pues que se ven que esto luego no es paulatino, es de golpe. Además, Bebel no dice que esto sea inmediato, sino que tiene que haber todo un desarrollo de esta economía socialista, de este nuevo sistema de producción socialista, y por supuesto, al cambiar el modo de producción, en este caso también cambia el modo de clases y cambia el modo de intercambio de estos productos. Aquí tengo que decir y tengo que mencionar que esta parte a mí me valió mucho una sesión formativa de Volver a Mars de un economista catalán, de Antoni Puig, creo que hemos comentado antes, que pues habla muy bien de cómo funciona el sistema productivo y cómo, pues de forma inocente, yo creo que ahora mismo, pues los comunistas, la gente de izquierdas en general, pues creemos que se puede cambiar algo sin cambiar el modo de producción, el modo de intercambio y se puede redistribuir la riqueza sin cambiarlo. Esa sesión fue muy interesante y la he releído varias veces porque lo explica muy bien. Aquí habla, pues bueno, pues lo contrario al sistema socialista. El sistema capitalista, por naturaleza, produce la crisis, aunque cree monopolios para intentar controlar el mercado, es imposible. Al final hay una saturación de mercancías y mientras hay una abundancia enorme, se produce mientras la masa pasa hambre. Los trabajadores se quedan en desempleo, no pueden adquirir esos productos, cuestión que se sigue reproduciendo la crisis, que tiene que mal vender las mercancías, lo que ha ido diciendo Bebel en anteriores capítulos cuando describía la economía, el proceso de producción capitalista y la economía capitalista. El socialismo, al eliminar estas contradicciones, pues elimina las crisis. Bebel, Bebel y los socialistas, los comunistas, creemos que a través de la ciencia, a través del desarrollo tecnológico, y en este momento sería más posible, podríamos controlar la producción y hacer un reparto de los objetos para cubrir las necesidades de toda la población. El socialismo, en lo que es un pequeño resumen, la capacidad de consumo tiene su límite en la capacidad productiva de la sociedad, no en la capacidad adquisitiva que propugna la capacidad de la sociedad burguesa.
Aquí en Weber enlaza con lo que hemos comentado, al no haber mercancías, no haber una economía mercantilizada, pues habla de la eliminación del dinero, los objetos necesarios serán valores de uso, incluso Bebel habla en un punto, si no me equivoco, de que al final acabarán perdiendo hasta el valor de uso y serán simplemente objetos necesarios. Habla de que el valor de estos sujetos es el tiempo de trabajo social que requieren para su fabricación y que es este tiempo de trabajo social que requieren para su utilización la medida que se utilizará por el uso social a la hora de relacionarnos en la clase, en esta sociedad sin clases en el socialismo. Tengo que decir que a mí no me ha quedado muy claro cómo se hará el intercambio, me doy una idea porque Bebel lo deja caer, me figuro que a lo mejor luego posteriormente profundiza en otros capítulos, como por ejemplo habla de centros para intercambiar productos centralizados, etcétera, que lo veremos ahora en un momento. En el punto 7, igualdad del deber de trabajar para todos. Pues eso está claro, todos tienen que trabajar y está claro que es un derecho y es un deber de todos los trabajadores. Aquí Bebel empieza en este punto, habla de además una cosa que yo creo que es de muy actualidad, de los holgazanes, de los vagos, etcétera, cómo se califica a muchísimos trabajadores de holgazanes, de vagos, que no quieren. Margaret Thatcher tenía una frase que decían que el paro existe porque los trabajadores no quieren trabajar. Y eso se mantiene hasta nuestros días. Cómo eso sucede, demonizando a los trabajadores, con prejuicios, etcétera, de la ideología, por supuesto, del esfuerzo que luego no es tal, de la sociedad burguesa. Y ahí Bebel lo critica, pues cómo se cobran los salarios de los funcionarios de la sociedad burguesa. Sin embargo, en contrapunto, cómo solo el salario de los maestros, que no corresponde al desarrollo de su actividad. Habla también del sistema electoral prusiano, cómo hay una cierta clase capitalista, pequeños, de pequeña, de la mediana burguesía, los comerciantes, pues que votan en el grupo 1 y luego pues gente de ciencia pues vota en un apartado inferior. Cómo se producen los ascensos en los militares, en los funcionarios, pues allí destaca, hablando en claro, pues el enchufismo, por parentesco, por conocidos, por ser de una familia, etcétera. Y habla, pues, que como critica que en la sociedad burguesa no son holgazanes, aquí no se califica de holgazanes a quienes no hacen nada más que sentarse sobre su dinero sin hacer nada. Esos no son holgazanes y mientras pues, los trabajadores que son despedidos de su trabajo, que se les fuerza a ese ejército de reserva, a estar en ese ejército de reserva, pues a esos sí se les acusa de vagos, de holgazanes, incluso de llevar una mala vida con delitos, etcétera, que ya Bebel incide en capítulos anteriores. La sociedad socialista para Bebel en este caso, y habla de diferentes características que darán que la igualdad en el trabajo, en el acceso, en la igualdad en el deber de trabajar. ¿Por qué? Porque como vamos a cambiar las condiciones materiales del modo de producción, pues esto va a cambiar también nuestras relaciones sociales. Habrá un desarrollo de todos bajo las mismas condiciones. No habrá una clase que podrá formarse como la clase burguesa, podrá ir a la universidad, podrá desarrollarse personalmente, etcétera, y habrá otra clase totalmente denigrada, explotada y oprimida. Habrá un trabajo según inclinaciones y habilidades, lo hemos comentado antes. Habrá unas mismas condiciones de vida y de educación. Y aquí incide en eso, que al haber estas mismas condiciones de vida y educación, estas mismas posibilidades de trabajar, de acceder a los medios de producción, de controlar los medios de producción socialmente, cambiarán al hombre, porque el hombre es producto del tiempo y de las circunstancias en las que vive, y importante en la sociedad burguesa, en la clase social en la que viva. Hay una parte en esta parte que creo que es en este apartado, que habla de un autor, donde habla o en el siguiente, de unas condiciones ideales para el desarrollo de la vida humana, en el que hay que trabajar físicamente, intelectualmente, que hay que dedicar X partir de la jornada en diferentes fases, y Bebel habla de que ese solo pensamiento, ese idealismo, pues al final no ayuda a los trabajadores y a las trabajadoras. Lo tengo por aquí anotado. La cuestión, a ver si lo encuentro, de Tolstoy. Se trata de una de esas ilusiones a que se entrega Tolstoy, de creer que con la predicación y el ejemplo se puede cambiar la sociedad sin tener en cuenta todo lo material, etcétera, como hemos estado viendo en el curso, y que esto, pues,
lo que se puede aplicar a Tolstoy, pues se puede aplicar a muchísimos reformistas ahora mismo en la situación actual. El último punto, eliminación del comercio, transformación del tráfico, está enlazado con lo que hemos visto anteriormente. No voy a incidir mucho más para que haya debate y se pueda profundizar otros compañeros en el tema. Ya no se producen mercancías, sino objetos necesarios. Por ello, deja de existir el comercio. Bebel habla de que hay una gran cantidad de intermediarios, de comerciantes, que pasarán a ser fuerzas productivas en el sistema de producción socialista, con lo cual esa fuerza productiva no se perderá, se pondrá, y la actividad del intercambio será una actividad centralizada de propiedad social. Será una actividad centralizada, racionalmente organizada, según demandas, etcétera, etcétera. Tampoco habla mucho en este capítulo de cómo se organizaría esto, como he dicho antes, a mí no me queda muy claro. Habla de grandes espacios para adquirir o para poder coger estos objetos. También habla en un momento de cómo se haría esta valoración del tiempo, del valor de las mercancías para poder adquirirlas y en el trabajo que he realizado, etcétera. Es una cuestión que se puede profundizar ahora porque, bueno, a mí me queda ahí la duda de Bebel porque no lo concreta. Y aparte de esta cuestión del intercambio, de la distribución de los objetos y de los productos necesarios para vivir, pues habrá una actividad centralizada de la propiedad social en telégrafo, ferrocarriles, correo, navegación, tranvías y las naves aéreas, que también Bebel dice que esto en el Estado burgués, en aquel momento y ahora mismo en muchísimos países, pues esta actividad de la empresa pública y de los sectores públicos pues se sigue manteniendo, pero diferencia empresa pública del Estado burgués y empresa socialista, porque la empresa pública del Estado burgués explota a los trabajadores con la misma dinámica que la empresa burguesa, y en la empresa socialista no, porque los trabajadores son el centro de la empresa, la satisfacción de la necesidad de los trabajadores y del resto de la población igual. Y ya la última diapositiva es lo que comentó antes, habrá una centralización de los centros de producción para que haya mayor productividad, para que los recursos haya una eficacia, una eficiencia, etcétera, y habrá una distribución centralizada, concentración de la producción, como hemos dicho, da una importancia enorme al desarrollo de los sistemas de transporte y comunicación, los denomina como arterias de intercambio de productos, que medianizan las relaciones personales y sociales y difunden el bienestar y la educación, y habla de una descentralización de los lugares de residencia planificada para evitar la sobrepoblación de las grandes urbes. Y en todo esto, cuando habla también de producción, se refiere a una cosa hipotética que mantiene ahí, que cuando habla de producción de energía, habla del traslado para la producción de energía solar de esas plantas y de esos almacenes de esta energía en zonas pues donde la intensidad de la luz solar es mayor, y creo que, si no me equivoco, habla de zonas como el Sáhara. Por lo cual, dejando todas las dudas abiertas que he dejado, y pidiendo disculpas porque lo he escrito muy deprisa y no he podido repasarlo, las diferentes transparencias, por lo cual hay palabras que están cortadas o incompletas, pues he terminado y os doy paso para el debate. Pues muchas gracias, Bernardo. La verdad es que había un montón de cosas para comentar y has tocado prácticamente todo, así que muchísimas gracias. Y nada, ahora eso, como ha dicho Bernardo, pues si alguien tiene alguna pregunta, comentario, duda que aclarar. Sí, Bernardo. Yo tengo, yo tengo una duda, que no sé si es en este capítulo, pero como Weber habla en este capítulo de esta cuestión, aunque no lo profundiza. Cuando habla de la eliminación del dinero, se da por hecho, bueno, yo no sé si se da por hecho, pero yo entiendo que también se modifica el concepto de salario de los trabajadores, por lo cual mi duda es, cómo se adquieren los productos, cómo se paga el trabajo, por así decir, con términos de la sociedad burguesa, pero ¿cómo se enlazaría todo esto con lo que está diciendo Bebel aquí? Carlos. Gracias, Esti. Pues
digamos, yo voy aprendiendo en el contexto del marxismo y la realidad en los diferentes contextos, de que me empieza a preocupar menos cómo va a ser, digamos, porque me parece que es algo muy poco preciso, ¿no? Es salir del ámbito científico, ¿no? Digamos, una cosa es la planificación durante el socialismo y cómo se va rectificando, ratificando, y otra cosa es pensarlo, esto va a ser, el comercio va a ser allá, no va a haber dinero, va a haber esto, y la realidad, por ejemplo, en la URSS nos enseñó muchas cosas, luego pues cae, ¿no? Las particularidades de los socialismos que se llevan a cabo y nuestras realidades tan complejas, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho el capítulo largo, metodológicamente me pareció muy importante, como dijo Bernardo Bebel, planteando una serie de cuestiones que según yo también creía que era más reciente, toda esa cuestión de la electricidad y todo eso, y no, ya todo eso hace ya tiempo, ¿no? Que lo tenían bastante claro, pero que evidentemente el desarrollo del capitalismo ha sido otro, ¿no? Priorizando la explotación y todo eso. Entonces, eh, digamos, a mí como le dijera, mi interés mayor es en el marxismo en cuanto a las realidades actuales, por decirlo así, ¿verdad? Y, y de hecho, por ejemplo, un en Marx y Engels yo buscaba hace décadas, ¿no? Cuando comencé con el marxismo a buscar como el manual del comunismo, ¿no? Como Biblia sagrada que iba a mantener bajo mi brazo y que iba a andar ahí como que era apóstol, ¿no? Y eso en realidad no existe, ¿verdad? Marx y Engels, con esa realidad concreta, ese análisis concreta de los distintos países, de las distintas clases sociales, pues van planteando sus análisis de cómo superar esa realidad y son pocas veces realmente y en pocos estudios, según tengo conocimiento, o por lo que voy leyendo, en el que se atreven a ir más allá, ¿verdad? Incluso Engels, y lo plantean más en términos negativos, es decir, no va a ser de esta forma, pero en términos positivos va a ser así, es un riesgo que a veces uno se va por un idealismo en el que uno espera que sea así y esto se proyecta así. Y me parece que ahí a veces puede caer eso, puede caer uno en eso, en los idealismos y puede interpretarse mal entonces el análisis concreto del que parte el marxismo. Me parece que ahí hay que ser muy prudentes porque la realidad nos lleva a unos contextos en el que, aunque el socialismo y el leninismo es solo uno, el socialismo es solo uno científicamente, pero en sus contextos respectivos ya es distinto, y es donde vemos las diferencias en Cuba, China, como fue en la URSS, ¿no? Con el mismo, ¿no? Y cómo lleva ese camino Venezuela, bueno, todo esto, ¿no? Entonces yo estoy aprendiendo un poco a ir combatiendo mi idealismo en el sentido de ir centrándome más en esto y no tanto en esas proyecciones, pero no sé qué piensan. Bernardo. Bueno, totalmente de acuerdo también con Carlos, pero a mí me, me resulta muy interesante el capítulo porque aquí ya los socialdemócratas, los comunistas a finales del siglo XIX hacen una crítica despiadada, explican, estudian y forman a los cargos del partido, etcétera, pero además dan una alternativa. Y yo creo que es muy importante ahora mismo, aunque es muy difícil porque estamos hablando de lo hipotético, etcétera, de cómo avanzar hacia esa sociedad, qué pasos tenemos que dar hacia esa sociedad socialista. Eh, hay un libro que es Derecho a decidir, propuestas para el socialismo del siglo XXI, que bueno, me lo leí hace tiempo y habla de lo que habla aquí Bebel, sobre diferentes modelos para un socialismo en el siglo XXI, y los autores indican la necesidad de la importancia de,
de tener un proyecto, de poder decir a la gente, nosotros criticamos esto, pero vamos hacia esto. ¿Cómo vamos a solucionar el desempleo? ¿Cómo vamos a cubrir las necesidades en un mundo donde los recursos son limitados? Y no solamente ya hablando de naciones o países determinados o regiones, sino también a nivel global. Porque yo creo que al final el socialismo es un planteamiento que puede verse a nivel general, a nivel global, de los países que ahora mismo pues tienen poblaciones, pues que estamos viendo, pues muy, pues con hambrunas, etcétera. Entonces, ese modelo, este debate que tenían los comunistas en ese momento, y que luego pues, la Unión Soviética, ya en la práctica, pues avanzan en sus líneas, yo creo que sí es importante que lo tenemos que tener en este momento, poco a poco ir haciéndolo, porque ¿qué hacemos? Cuando una vez que llegamos en un momento dado a los gobiernos, a los gobiernos de coalición, etcétera, ¿qué hacemos? ¿Nos dejamos llevar por la fuerza de las democracias liberales burguesas? Pues si no tenemos una alternativa es muy complicado. Yo creo que ese debate que es muy complicado, pues puede ser, pero teniendo los cimientos de nuestra teoría, sí se pueden plantear proyecciones y planteamientos posibles en base a nuestro conocimiento científico, y ahora mismo tenemos muchísimo más conocimiento disponible que tenían entonces Bebel y sus camaradas en aquellos momentos. Me parece un debate muy importante y que deberíamos de tenerlo, porque a la gente hay que decirle, no está todo perdido, hay una alternativa, que es esta. Vale, leo el comentario de Gabriela en el chat, que dice: en el punto 6 me parece que se aplica perfecto en este momento. No se producen cosas para vender y comprar, sino cosas necesarias para la vida. Hoy con las vacunas COVID, los laboratorios y 10 países dominantes las hicieron para vender. No les importa la salud de la población. De ahí que aunque haya vacunas, cerca de 80 países no tienen vacunas, mientras otros las tienen acaparadas. Y esto es un punto álgido a nivel mundial. ¿Qué hacer? ¿Por dónde construir con bases realistas? ¿Qué aporta el socialismo en este momento? Vale, perdón, que no sé qué estaba pasando, que no conectaba el micro. Pues a mí me parece muy interesante las dos facetas que han salido del asunto y que encima creo que son las dos compatibles, ¿no? La visión realista sin caer en idealismos que busquen construir la sociedad acabada del futuro y que busquen construirle de la noche a la mañana, ¿no? Que es lo que enfatizaba Carlos, con entender cuáles son las transformaciones que se pueden llevar a cabo de manera inmediata y establecerlas como horizonte de propuesta para que la gente haga palpable lo que se puede cambiar a corto plazo, además de saber que estaríamos intentando sentar las bases de una sociedad completamente nueva, ¿no? Bueno, a partir de primero unas transformaciones esenciales. De la época de Marx y Engels, hasta donde yo recuerdo ahora mismo, el texto en el que se dice algo de esto de manera más explícita es en la crítica al programa de Gotha de Marx. Ya sabéis, esos apuntes que tomó enfadado con el programa de Gotha, como parrafitos al costado, que son complicados de leer cuando todavía no se tiene unas bases de economía política. Pero una vez se presupone eso, se conoce más o menos el planteamiento de economía política de Marx, ya queda todo más claro. Y ahí Marx dice la famosa idea esta de la fase inferior y la fase superior del comunismo, en primera instancia, a los trabajadores a cada quien según su trabajo, ¿no? Y cómo esto no será posible que sea superado hasta que no haya un tal nivel de desarrollo de las fuerzas productivas que se llegue a una fase superior en la cual de cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad, ¿no? Entonces ya Marx identifica que hay por lo menos eso, dos fases del comunismo que luego ya sabéis que se han llamado a la primera socialismo y a la segunda comunismo. Y de la historia del socialismo, a este respecto, hay un manual de economía política de la URSS, ya sabéis lo denostados que han estado estos manuales, y en mi opinión son mucho mejores de mucho de lo que se ha dicho sobre el marxismo. Yo encuentro en los manuales de la URSS mucho más fidelidad a Marx y a Engels que en el marxismo occidental. Y aquí hay un capítulo, bueno, este manual en concreto de economía política, si queréis lo podemos mandar por correo a la gente de este seminario. Está traducido en el 56 por Wenceslao Roces, desde la editorial Grijalbo, que a México le debemos mucha traducción y mucha publicación de estas obras.
Y es muy interesante este manual porque tiene 600 páginas y empieza por la comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, pasa al capital, resume toda la economía política en 150 páginas, toda la economía política, perdón, la de Marx, en 150 páginas, después en 100 incluye los aportes de Lenin, las concepciones sobre el imperialismo, y luego hay otras 300 páginas o 200 sobre el socialismo y sobre la experiencia china hasta hasta los años 50. Y aquí hay un capítulo, el salario bajo el socialismo. Entonces aquí habría que decir muchas cosas de lo que le preocupaba a Bernardo. Primero, que si ya tenemos en la sociedad capitalista, en algunas sociedades capitalistas, por ejemplo, una serie de servicios públicos que se asignan según la necesidad que tiene cada quien. Por ejemplo, la sanidad pública se recoge una serie de impuestos, pero cada quien hace uso directo de lo que necesita, ¿no? En ese caso. Eso podría hacerse también en el socialismo. O sea, en este caso no haría falta mediación de dinero porque se reserva una parte de la riqueza social para asegurar un servicio constante a la población que hace uso de él de manera directa. Podría llegar a hacerse lo mismo con transporte público gratuito, o sea, podría haber valores de uso asignados directamente. En el socialismo de la URSS en los años 50, ya aquí lo dice en el mismo manual, todavía la mayoría de bienes de consumo obrero eran mercancías. Entonces, el salario daba acceso a las mercancías. Y la otra, la opción que estaba barajando Marx en la crítica del programa de Gotha eran unas tarjetas de tiempo, en las que en función de las horas trabajadas, tú tenías acceso a tantas horas de consumo. Pero claro, Marx está hablando de eso en un contexto en el cual se haya superado la producción mercantil. Pero la producción mercantil en la URSS no se llegó a superar. O sea, había unidades de producción que lanzan mercancías al mercado y ahí las compra la gente, ¿no? Pues yo creo que esas tres opciones están, la opción del tiempo, la asignación directa y la de el papel todavía del salario mientras exista la economía, mientras existan relaciones mercantiles en la sociedad socialista. Bueno, eso, no digo más, que ahora no tengo nada más creo que decir. Me parece que antes, Lucía, habías levantado la mano también. Sí, era para hablar sobre el tema que comentaba Gabriela de las vacunas. Solo quería hacer un comentario respecto a esto que dice del beneficio que buscan las empresas y los países dominantes, que aporta el socialismo. Contra esto tenemos la experiencia de la vacuna soberana de Cuba, que no solo nos enseña que se ponen los recursos del Estado a buscar una solución a un problema de salud independientemente de su beneficio, sino que además, después de conseguir esta vacuna y su eficacia, que se demuestre su eficacia, la ofrecen a países que no puedan, o la ofrecieron, o bueno, no me acuerdo muy bien cómo es el tema, pero estaba buscando la noticia, ahora mismo no la encuentro, ¿no? Pero bueno, la ponían a disponibilidad de países que no podían acceder a las otras. O sea que al final sí que, aun con todas las fallas que tenga el sistema en Cuba y todas las contradicciones que encuentra, igual es el ejemplo más cercano, ¿no?, a cómo funcionaría estas cuestiones en el socialismo. David. Y también estaba pensando que hay una serie de gente que está, ahora no recuerdo el nombre, pero tiene el libro este de El cibercomunismo, que es un hombre con un apellido algo así, que es como Croft o algo así, y Maxi Nieto, en el que tratan esta cuestión y de cómo todo el desarrollo tecnológico puede permitir un montón de cuestiones al respecto de esto, porque, por ejemplo, hoy en día con las tarjetas de crédito y con los códigos de barras, al momento puedes estar viendo puedes ver
puedes conocer perfectamente los movimientos del consumo en todo un país, ¿no? Y en qué momento aumentar la producción o reducirla con información al instante de una sociedad entera, ¿no? Entonces ya no hace falta que la planificación sea como hasta entonces había sido posible antes del desarrollo informático, hecho con cuartillas, intentando prever en función de la estadística del año anterior cómo será el siguiente en una fase de desarrollo, sino que aparte de eso se podía tener continuamente información actualizada, y ellos lo que plantean es una tarjeta también de tiempo, ¿no? De tiempo de trabajo. Pero claro, para eso, insisto en que para esa hipótesis en la cual se le paga al trabajador, el trabajador trabaje unas horas y con esas horas pueda extraer otras horas de consumo, exige que todo esté regido por esta economía planificada y que se haya superado la mercancía y que se haya superado el dinero, ¿no? Y eso pues igual se tarda mucho en ver, porque una de las problemas que tenían en el socialismo era también impulsar la actividad de los trabajadores. Entonces el salario es un medio para impulsar el trabajo. Si alguien por trabajar más cobra más, en un contexto en el cual todavía no hay tal desarrollo de las fuerzas productivas que todo el mundo pueda acceder a todo, como se aspira finalmente, pero para llegar a ese nivel de desarrollo hay que continuar desarrollando las fuerzas productivas, y en eso un manejo del salario que estimule ciertos oficios en los cuales sean clave para el desarrollo del país, pero por lo que sea no son tan estimulantes por su contenido, pues se pueden pagar más. Entonces, aquí, en la construcción del socialismo, el salario va a jugar también este papel, tiene un papel en la construcción del socialismo. Y ya no representa el valor de la fuerza de trabajo, sino que la fuerza de trabajo se procura que crecientemente pueda satisfacer más necesidades, ¿no? Materiales y culturales, también con criterio, tendríamos criterio ambiental, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso, todo está ya a discusión. Lucía. Sí, bueno, en realidad es que ya me contestó lo que le iba a preguntar, porque te iba a comentar que en realidad si tú tienes una tarjeta válida en función de las horas de trabajo, no deja de ser una expresión de ese valor. O sea, es otra manera de que sea dinero, simplemente que no es igual y no representaría esa máxima de a cada cual según su necesidad, de cada cual según su capacidad, que entiendo que es el momento del que estaba hablando Bernardo, ¿no? En la pregunta. Sí, ¿no? Serían dos fases de la primera etapa del socialismo, o de la primera etapa del comunismo o de la etapa socialista. Bernardo. De lo que yo valoro de que se desprende de los principios que aquí da Bebel, es que se da una concepción muy igualitarista. O sea, habla de que pues prácticamente todo el mundo va a tener los mismos beneficios, por así decir, el mismo salario, va a poder acceder a los recursos sin independencia, con independencia de si uno es un general de las Fuerzas Armadas o es un barrendero. En este caso, yo creo que luego, posteriormente, esto es una cuestión hipotética y que plantea Bebel, pues me figuró pues de carácter propagandístico, de carácter de difusión, etcétera, para lanzarlo a un debate, porque ya él mismo dice que todo se tiene que adaptar a las circunstancias, no lo mismo la Alemania de aquellos momentos a, por ejemplo, lo que puede ser la España de hoy, porque yo muchas veces, cuando puedes pensar hipotéticamente en cuestiones de este tipo, pues me pongo en la zona donde yo resido, donde yo vivo, con unas tasas de paro enormes, y digo, ¿en qué va a trabajar la gente? Si es que no hay nada. No es que haya es que no hay nada. O sea, no hay industria, los servicios están muy limitados, hay inmigración, etcétera. ¿Qué se hace? Claro, en pequeño, de una visión muy pequeña, muy corta, que no ve con un carácter general, pues podríamos hablar de todo el país, de España, con la cantidad que tiene. ¿Qué industrias hay que crear? ¿Cómo se pone eso? En ese sentido, la concepción de Bebel yo la veo muy igualitarista, que luego el desarrollo y los textos de otros
marxistas-leninistas no lo hablan así, dicen que no, que el comunismo no tiende a que seamos todos iguales, sino que hay diferencias que también se siguen desarrollando, y hay diferencias a nivel también de la posición que tienen en los puestos de trabajo, etcétera. Yo creo que aquí Bebel da una posición, pero que bueno, pues es su posición, y así la expresa, y así la defiende. David, Pues comentar que, bueno, yo diría que no necesariamente tendría que ser como por fines propagandísticos, ¿no? Sino también por trazar cuál es la sociedad a la que aspiramos llegar, ¿no? Una sociedad en la cual la gente no tenga acceso a medios de consumo a cambio de que trabaje para valorizar el capital ajeno, ¿no? Sino una sociedad en la cual ella misma regule el conjunto de la producción para satisfacerse a toda ella las necesidades que tiene, ¿no? Y encima a nivel creciente y teniendo en cuenta el desarrollo de las necesidades también espirituales de la población, ¿no? Ese es o sea, digamos que lo que hace Bebel, igual que es lo que hicieron también a veces Marx, trazan el objetivo general. Lo que ellos no se detienen, porque si no que sería caer en el peligro del utopismo, ¿no? Sería explicar cómo van a ser las formas exactas de esto, ¿no? Es igual que cuando Marx dice que la dictadura del proletariado es un paso ineludible para superar la sociedad de clases, ¿no? Si la sociedad burguesa está dominada obviamente por la burguesía, y el Estado burgués garantiza la existencia y la reproducción del modo de producción capitalista, para romper con todo esto, para nacionalizar los medios de producción y empezar a construir la economía planificada, tiene que haber una dictadura del proletariado. Pero Marx no se detiene a decir cómo va a ser, cómo va a funcionar exactamente esa dictadura, ¿no? Hace algunas anotaciones a raíz de la Comuna de París, con una primera experiencia, y ahí, en función de lo que ha visto, avanza unas pocas más de conclusiones, ¿no? Pero no se adelanta a precisar cómo va a ser en detalle el funcionamiento de la sociedad nueva, sino cuáles de lo que, tal y como es la actual, qué cosas ineludibles tendrá esa futura sociedad. Entonces, el Estado, el proletariado organizado como clase, destruyendo previamente el Estado burgués y construyendo un Estado proletario en el cual domine políticamente a la burguesía y la termine de reprimir políticamente para poder hacerla desaparecer económicamente, ¿no? Nacionalizando los medios de producción, haciendo que la base económica de la burguesía desaparezca porque no existan, ¿no? Este proceso exige la dictadura del proletariado. ¿Qué forma concreta? Pues ya lo irá diciendo la historia. Y Engels dice algo parecido más adelante, cuando comenta que las elecciones no son más que el termómetro para medir la temperatura del proletariado, y que el proletariado, cuando sea capaz de alzarse como clase dominante, ya sabrá lo que hará. Y entonces, pero claro, lo que hace Bebel es trazar la línea de la sociedad a la que se busca tender, ¿no? Y en contraste con la sociedad nuestra actual, en la cual los salarios buscan cubrir el valor de la fuerza de trabajo, el mínimo de subsistencia, para que el trabajador a final de mes tenga la obligación de volver a vender su fuerza de trabajo y seguir valorizando capital. Y frente a eso no está la propuesta de Bebel. Ahora, para pasar de un nivel al otro, hay toda una enorme cantidad de cosas que hacer. Desde el manifiesto comunista mismo se señala que lo primero que se va a nacionalizar va a ser el transporte, los ferrocarriles, la banca. O sea, se habla de unas áreas que ya están funcionando a nivel de todo el Estado, o sea, de todo el país, y que es susceptible de ser nacionalizadas. Por ejemplo, no sería viable en el contexto del siglo XIX, me imagino, nacionalizar la producción de pan, porque está compuesta por un montón de pequeños artesanos. Hoy en día, en las ciudades nuestras, cada vez hay grandes cadenas, ¿no? Incluso grandes supermercados, que entre 5 o 6 empresas producen el pan de toda una ciudad de 1 millón o de 2 millones de habitantes, o más, ¿no? Entonces eso, no por propagandismo, sino por fijar el horizonte. Lo que no tenemos que confundir es
el horizonte con todos los medios intermedios para llegar a construir ese horizonte, ¿no? Cuando se quiere, el problema del utopismo es querer atraer directamente ya, sin entender los cambios que median, querer traer el horizonte inmediatamente a la hora, ¿no? Y en eso hay un texto de Stalin específicamente sobre esta cuestión, sobre que se ha tendido al salario igual demasiado rápido y que esto está provocando que determinadas industrias clave se estén quedando sin trabajadores y que el salario debe ser un medio para estimular el trabajo ahí donde la construcción del socialismo lo demanda. Pero todo es con vistas a ir alcanzando la sociedad que comenta Bebel. Claro, es un proceso, el proceso revolucionario es larguísimo, o sea, es toda una estructura mercantil capitalista que hay que descomponer y reestructurar, y eso lleva décadas, ¿no? Porque tú puedes, el Estado burgués se puede derrumbar en unas semanas y empezar a edificar el Estado socialista, los poderes estatales, pero la base económica cuesta más. ¿Alguien quiere comentar algo más sobre esto o algún otro comentario del capítulo? David. No, que me he dado cuenta que Bernardo ha comentado antes la cuestión de que podemos nosotros ahora hablar de transformación a corto plazo, y esa cuestión no ha quedado debatida, ¿no? No hemos puesto sobre la mesa qué cabría decirle a alguien que te diga, oye, sí, pero tú hazme palpable esto que puedo hacer, ¿no? Pues de entrada, nacionalizar toda la banca, que implique que todos los préstamos que se pidan, todo el interés que tenga, sirva a fin de satisfacer servicios públicos, ¿no? En vez de que todos los intereses de los bancos privados vayan a engordar a banqueros, pues que vaya a las arcas públicas. Con la propiedad del suelo, exactamente igual. Todos los terratenientes andaluces, todos los grandes propietarios de pisos, toda persona que paga un alquiler está enriqueciendo a una persona propietaria de vivienda, que puede ser propietaria de una vivienda o propietaria de 50, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego hay un montón de grandes empresas que también se podrían nacionalizar inmediatamente, ¿no? Y de nuevo, que toda el excedente que producen esas empresas por encima de lo que reciben los obreros como salario, sirva o bien para elevar el salario, o bien para aumentar los servicios públicos, o bien para desarrollar industria pública en otras ramas donde se considere necesario, pero es también empezar a tomar el control allí donde se pueda y donde sea más inmediatamente provechoso del control del trabajo que hace la sociedad, tomarlo al servicio de la sociedad, porque ahora mismo todo ese trabajo está al servicio del capital en todas partes, ¿no? Entonces, bueno, así a bote pronto, estas cosas se me ocurren palpables. Bernardo. Sí, sí. Nosotros, por ejemplo, aquí en el pueblo en el municipio donde yo vivo, yo soy concejal. Entonces, bueno, somos concejales, tenemos 2 concejales de 17. Entonces nosotros dentro de nuestro programa pues hablamos de recuperar la gestión de los servicios privatizados, los que están gestionados por empresas privadas desde hace muchísimos años. Eso que es una cosa tan sencilla, que estamos hablando de servicios en un municipio como el nuestro, porque tienen 6 o 7 trabajadores, como el servicio de limpieza diaria, pues es imposible. Lo ven una montaña enorme. Pero es que luego, para defenderlo, tenemos que explicar muchísimo, además tenemos que sacar cuentas, porque como nos movemos en una situación ideológica y cultural tal, pues es muy complicado, porque la población dice, no, si yo, a nosotros nos dicen, no, si la gente lo que quiere es que se limpie la calle, le da igual cómo se limpie y quién sea el estilo. Nosotros argumentamos lo contrario, sino que sí, es importante saberlo, porque de entrada hay un beneficio, que la industria, que eso se podría hacer
se podría revertir en el propio servicio, etcétera. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos a sabiendas de que vamos a perder el debate, porque con la composición que tenemos de fuerzas en el ayuntamiento, pues está claro que no lo vamos a sacar, pero sí lo sacamos pues para abrir un debate de cómo pueden funcionar las cosas de otra manera, de manera diferente a lo que se está haciendo, porque por ejemplo, en este caso de este servicio que estamos hablando, que se hace con un contrato, con la ley de contratos, se puja, por así decirlo, pues las empresas ni son controladas ni quieren tener control. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola. El propio poder del Estado, la propia democracia, no controla a esas empresas con lo... Y esto es un ejemplo, ya digo, muy pequeño de una empresa, de un servicio de 6 o 7 trabajadores que tiene en un momento dado. Yo estoy de acuerdo con la situación que serían fases inmediatas a poder realizar, muy complejas y muy difíciles, porque claro, muy difíciles en esta situación, si estuviéramos hablando de una gran mayoría donde se desborda, como se hablaba antes, se desborda incluso la propia democracia liberal burguesa, pues estaríamos hablando de que se podría hacer, aunque con muchísimas resistencias. Por eso, sí, estoy de acuerdo con lo que has comentado, que en la práctica lo estamos intentando hacer, pero claro, de forma muy limitada, porque meter este debate es muy complejo. Incluso es complejo a los propios compañeros de la organización, de nuestra organización, porque, bueno, ya no voy a insistir mucho en ese tema, pero la formación que tenemos, o el nivel formativo de los compañeros y de las compañeras, y yo me incluyo, pues es limitado. Yo he podido, por circunstancias personales de formación y de empleo, de trabajo, ahora pues dedicar tiempo a formarme, desde hace un año, desde la pandemia, a formarme mucho más con los cursos que se han organizado a nivel por internet, pero luego tenemos una gran cantidad de gente que no, que es imposible, que por tiempo y por otras limitaciones familiares, etcétera, es muy complicado. Entonces, al final, nos derechizamos también, y ¿qué más da que lo gestione? Y hay que incluso defenderlo en la propia organización, porque hay una falta total de principios fundamentales que estamos perdiendo en la formación. Por eso la participación en esta acción e intentar transmitir a los compañeros que no pueden acceder a la misma, pues de alguna manera difundirlo, porque son gente que tiene principios, que tiene tal, pero le falta ese soporte teórico. Y por no extenderme más, que yo creo que esta acción formativa pues viene muy bien para eso, porque plantearíamos cosas de otra manera y evitaríamos errores pues muy importantes, que lo que hacen es pues debilitarnos más que reforzarnos en la práctica. Lucía y luego David. Sí, nada, simplemente que sí que efectivamente la batalla ideológica la estamos perdiendo, eso es evidente, ¿no? Incluso lo que tú dices dentro de las organizaciones, porque se ha abandonado un montón lo que es la formación, y yo creo que es muy necesaria retomarla. Y lo que decía aquí Carlos de contar con el ejército y la policía, lo primero, sí, efectivamente hay que contar con ellos, pero yo creo que es igual tanto o más importante contar con los medios de comunicación, porque a día de hoy la primera parte de los golpes de Estado, de las tomas de poder, no se hacen con el ejército, se hacen sin duda con la opinión pública. Sí, perdemos desde el 53, sí. Llevamos un montón de tiempo perdiendo. Yo quería comentar de lo que también comentaba Bernardo. Bueno, yo estaba todo el rato hablando, cuando hablamos pensando en la construcción del socialismo, pensando bajo contexto ya de dictadura del proletariado, claro. O sea, la dificultad que habría que ha existido y que es un fenómeno que podemos estudiar, que ha habido para construir el socialismo ya con la toma del poder, ¿no? Porque el problema que nos comparte Bernardo es otro distinto, que es en un espacio municipal y con unos concejales intentar hacer algunas cosas en un país regido por el modo de producción capitalista y con un gobierno burgués, ¿no? Entonces, no, hay muchísimas más limitaciones. Sí. De hecho, por más que los concejales traten de lograr aquí y allá algunos avances, nunca va a ser, ¿no? Ahí no va a haber construcción del socialismo. En todo caso, lo que va a haber, lo que a mí me parecería sería muy interesante,
es que ese trabajo municipal sirva para ir avanzando hegemonía ideológica y organizativa proletaria en el seno de ese municipio, ¿no? Justo esto que dices, Bernardo, de dar los debates para que se empiecen a trabajar ciertas ideas, pero ahí yo creo que tiene que quedar claro que ahí todo el trabajo municipal estará al servicio de hacer ver que los comunistas pueden gestionar correctamente los servicios municipales, que deben darse ciertos debates sobre la producción privada, la producción pública de ciertos servicios y ir ganando hegemonía proletaria, porque ahí no hay construcción de socialismo. En todo caso, lo que puede haber es, sí, pues bueno, ciertas empresas estatales que siempre, en un hipotético revolución proletaria, si hay sectores nacionalizados, pues igual partimos de una situación más sencilla que si todo es privado, ¿no? Y tienes que expropiar, pues hoy en día expropiar Telefónica, pues no es lo mismo que partir ya de Telefónica nacionalizada, ¿no? No es lo mismo empezando por los intereses que confrontas, ¿no? El poder que confrontas. Y aquí se ha compartido por el chat lo peligroso que es la nacionalización y las consecuencias que ha tenido en Chile en Chile y en otros países, también lo estuvo en la Unión Soviética o también lo tuvo en cualquier país que ha construido el socialismo. Así que, pero claro, para eso lo que hace falta es prepararse organizativamente y actuar de manera... hay muchas cosas que hacer, ¿no? En cualquier caso, nosotros estamos en una... También ha salido la cuestión de la debilidad ideológica. O sea, aquí hay cuatro personas que se intentan formar el marxismo-leninismo. Las organizaciones están en una debilidad política también total. O sea que, vamos, todo esto tenemos que empezar a construirlo. O sea, no hay... El horizonte está muy lejos. Quiero decir, el horizonte de que sea pensable tomar el poder y verse en los problemas de la toma del poder, ¿no? Entonces, de momento, con hacer avanzar ideas y organización, ya es, yo creo que es la fase la tarea revolucionaria la de hoy, ¿no? La que nos toca hoy. Vale, pues son casi las 8 aquí. Si alguien quiere comentar algo más, si no, lo dejamos y nos vemos el miércoles que viene. Pues nada, nos vemos en una semana. A seguir bien. Hasta el miércoles.